Buenos días a todos, continuando con la segunda parte del programa en Java sobre figuras geométricas, haciendo un pequeño recuento de lo que se hizo anteriormente en el video número uno. Aquí pues pudimos en este caso crear nuestra clase llamada cálculos. Dentro de la clase llamada cálculos pues establecimos los métodos como públicos para poder accesar desde el formulario, enviarles información y que estos pues nos retornaran los resultados en base a las fórmulas, en base al volumen, el área superficial del envase, el área superficial de la caja respectivamente. Muy bien. Ahora pues también agregamos en este caso el método limpiar para poder generar un nuevo cálculo y bloqueamos los cuadros de texto de las respuestas para que el usuario no las modifique. Todavía nos faltan algunos elementos más. Número uno, vamos a crear un método para para validaciones, en pocas palabras, método para validar los campos. Esta es una forma de hacerlo. De hecho, pues hay quienes lo trabajan a través de un método tipo booleano, otros pues simplemente lo, lo hacen programando directamente donde se ingresa la información. En este caso voy a colocar aquí public boolean y vamos a colocarle aquí validar. Validar campos podría ser o validar simplemente. No le voy a enviar nada, solo nos va a retornar algo. En este caso, pues lo que voy a colocar es una condición. Si por ejemplo el txtlado punto get text, vamos a usar este elemento nuevo. Vamos a esperar que nos cargue bien el cuadro ahí. Get text, por ejemplo, punto equals. Aquí vamos a utilizar el equals para poder igualarlo a vacío. Esta es otra forma, es otra alternativa. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Pues que me muestre un mensaje, jOptionPane punto show message dialog. Muy bien. Entonces ahí, aquí vamos a colocar el mensaje. El mensaje que vamos a incorporar ahí debe ingresar el valor del lado de la figura, ¿verdad? Aquí donde está el título, pues entre comillas, vamos a colocar una advertencia. Y pues vamos a dejar el height ahí, pues, o podemos colocar un frame icon después, coma, por ejemplo, frame icon. Eso que no nos está reconociendo esto. Vamos a darle solo la advertencia sin... en este caso no me lo está reconociendo. Vamos a revisar. Ah, sí. Aquí tengo un error. En el equals me falta la S. Ahí está. Ahí estamos. Entonces tenemos la advertencia. Vamos a ver qué otro problema me está devolviendo acá. Entonces le estoy diciendo, si el cuadro de texto donde está el valor de lado es igual a vacío, pues que simplemente me muestre el mensaje. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar el height y le vamos a colocar después el frame icon. A ver si nos lo reconoce. Ahí está, ya no lo reconoció correctamente. Listo. Ahora, ¿qué pasa si está vacío? Pues que nos devuelva en este caso el enfoque txtl.grabFocus, que le dé el enfoque y que nos retorne falso. Return false. ¿Qué estoy haciendo en pocas palabras? Si el método en este caso de validación me devuelve false, no me va a dejar continuar hasta que yo cambie eso. Entonces hasta que yo le ingrese un valor, en pocas palabras, eso es lo que va a hacer. Vamos a hacer lo mismo con el otro que es en este caso el de la altura. txta, que es el de la altura, si es igual a vacío, entonces le voy a colocar aquí que debe ingresar el valor de la altura de la figura, ¿sí? De la altura de la figura y listo. Advertencia, frame icon.
Aquí en el txtl, en lugar de txtl, vamos a colocarle txta para darle el enfoque en este caso, a la altura o al campo que contiene la altura y que me devuelva falso si está vacío. De lo contrario, me debe devolver verdadero. ¿Cuándo me va a devolver verdadero? Cuando el campo del lado y el campo del volumen no estén vacíos. Entonces, para eso sirve este método booleano. Bueno, ¿cómo lo aplico? Me voy aquí a la parte de arriba donde tengo el código del botón calcular. Ahí lo debo aplicar. Entonces ahí, pues puedo colocarlo después de la declaración de las variables. Entonces aquí, validamos los campos que no estén vacíos, simplemente. Entonces voy a colocar, por ejemplo, si, y vamos a negar la función, si validar, ¿verdad? Si me devolviera falso en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se salga, simplemente. O sea, que mientras validar sea falso, que se salga. El return es para salirse del proceso. Ya no continúa esta lectura de acá, de estas siguientes líneas, sino que simplemente se detiene ahí. ¿Cuándo va a pasar esta condición? Cuando validar sea true en este caso. Vamos a probar esto. Vamos a hacer nuestro primer proceso de ejecución, nuestra primera prueba en pocas palabras, para ver si esto está funcionando. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tengo vacío los campos. Le doy clic a calcular. Y ahí está, miren, advertencia, debe ingresar el valor del lado de la figura, ok. Y me da el enfoque al valor del lado. Muy bien, vamos a colocarle 8. Le vuelvo a dar calcular, debe ingresar el valor de la altura de la figura. Muy bien, está funcionando. No está pasando, si yo le vuelvo a dar clic aquí, no pasa hasta que yo venga y llene los dos campos. Le coloco 10, le doy calcular. Ahí sí ya pasa la condición, me devuelve los datos. Entonces, con esto, pues ya sabemos que nuestro método de validaciones de campos vacíos pues es funcional. Entonces aquí, si me devuelve falso el método validar, pues se sale con el return. Si me devuelve true, avanza. Es decir, realiza este proceso de acá. Y aquí tenemos nuestro método validar. Bueno, es otra forma de aplicar un método tipo booleano para poder trabajar en este caso con la parte de las validaciones. De hecho, como está en el mismo formulario, pues podríamos colocarlo privado, no hay problema. Bueno, vamos a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Vamos a incorporar un nuevo elemento a nuestro formulario. Vamos a agregar una tabla. Vamos a buscar acá, dentro de nuestros controles, el elemento tabla. Aquí está en la parte de abajo. Si se dan cuenta, pues es algo grande. Vamos a ver, no me dejó colocarla. Vamos a aumentar un poco el tamaño del formulario. Ahí está. Bueno, lo vamos a reducir un poquito. Vamos a reducir esto. Ahí estamos. Entonces acá tenemos el elemento tabla. Voy a venir y le voy a cambiar el nombre. Clic derecho, cambiar el nombre de la variable y le vamos a colocar tbl tabla. Así le vamos a colocar. Le damos clic en OK y listo. ¿Qué voy a hacer o qué uso le voy a dar a la tabla? Bueno, es sencillo. Los resultados que tengo aquí en volumen, área superficial del envase y el área superficial de la caja, los voy a mostrar en los diferentes campos de nuestra tabla. Eso es lo que voy a hacer. Esto es para poner en práctica un poquito el uso de la tabla como parte de los elementos de programación aquí en Java. Bueno, número 1, para poder trabajar con la tabla, pues yo en este caso pues voy a definir un método para llenar la tabla, pero también debo activar en este caso lo que es
el default table model, un modelo para poder venir y utilizar el objeto tabla como tal. Entonces vamos a ir aquí a la parte de abajo. Lo voy a colocar después del método limpiar. Aquí vamos a colocar, vamos a crear un método para llenar los campos de la tabla. Entonces primero pues definimos en este caso un objeto tipo privado, private default table model, un modelo en este caso, y la vamos a colocar como nombre tabla, punto y coma. Voy a colocar la primera parte aquí. De hecho tenemos que importar ese elemento, o sea, el uso de la tabla necesita la librería respectiva. Ahora, ¿qué voy a hacer? En algún momento pues ustedes van a encontrar esto, private default table model tabla, es el nombre del elemento, igual new default table model. Lo van a encontrar de esta manera. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Voy a colocar la primera parte aquí y la segunda va a ir dentro del método para poder llenar las columnas directamente. Entonces voy a colocar aquí el nombre del método propiamente, private void llenar tabla. Va a ser un método de tipo void. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a, en este caso, llenar los encabezados de las columnas. Es decir, colocarle nombres a las columnas. Entonces para eso vamos a utilizar un arreglo de tipo string. Vamos a colocar títulos. Colocamos ahí corchetes porque es un arreglo. Y lo vamos a llenar directamente. Entre llaves voy a colocar entre comillas los elementos que yo quiero que aparezcan. Por ejemplo, volumen. Vamos a colocar coma. Después colocamos, en este caso, el área superficial. Después colocamos, en este caso, el área superficial de la caja. Lo voy a colocar de esta manera para que no ocupe demasiado espacio. Punto y coma al final. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy declarando un arreglo de tipo string que se llama títulos, pero automáticamente lo estoy llenando. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a venir y voy a complementar este objeto de tipo default table model que acabo de crear aquí. Ya la segunda parte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a colocar, en este caso, la tabla va a ser igual a new default. Vamos a autocompletar y entre los paréntesis primero establezco un elemento null y luego el nombre del arreglo que va a encargarse de llenarlo, títulos. Ahí está. Entonces con esto pues yo estoy llenando, en pocas palabras, el encabezado de la tabla simplemente. Entonces, si quiero verificar si está funcionando, pues puedo venir yo aquí y aquí donde está el btn calcular, pues de una vez incluirlo. Aquí voy a llamar al método llenar tabla. Miren, aquí estoy llamando al método llenar tabla. Muy bien. Ahora, en este caso, pues yo debo venir y asignarle, porque por ejemplo aquí yo estoy asignando estos nombres de títulos a la tabla como tal. Tengo el arreglo creado, pero no se lo he asignado a la tabla directamente. Si ustedes recordarán, el tbl tabla es el nombre .setModel, y entonces le voy a decir que lo que tengo en la variable tabla se lo asigne al objeto llamado tbl tabla. Entonces ahí sí lo va a llenar, y si se dan cuenta, ya no me marca un error, me estaba marcando un error porque no le había asignado esos valores a la tabla directamente. Si yo lo ejecuto, vamos a hacer la prueba. Vamos a venir aquí, abrimos el prisma cuadrangular. Aquí pues no me aparece nada hasta que yo presione el botón. Pero si yo presiono el botón, me va a marcar que debo llenar los campos. Entonces, cuando yo le dé calcular, si ustedes observan, me muestra los resultados, pero ya me colocó los encabezados de mi tabla: volumen, área superficial y área superficial de la caja.
Entonces, estos resultados que tengo aquí, el 640, 448 y 1184, tengo que hacer que se muestren en la tabla. Ese es el objetivo ahorita. Muy bien. Como ustedes pudieron ver, de manera sencilla, pues ya agregamos los títulos de, en este caso, de las columnas. Ahora, ¿qué me toca hacer? Pues simplemente venir y llenar los campos con la información de los cuadros de texto. Entonces, para eso necesito otro string. String registros, ese es otro arreglo. Igual new string. ¿Y cuántos campos necesito? Pues en este caso le voy a decir que necesito llenar tres columnas. Entonces aquí dejo el espacio y voy a colocar registros, ¿verdad? O sea, el registro en la posición 0, ¿a qué va a ser igual? A lo que tenga el txt volumen punto get text. ¿Por qué uso el get text? Porque resulta que el cuadro de texto ya está lleno. Entonces simplemente obtengo esa información. Entonces voy con el otro, registros en la posición 1 va a ser igual al txt el área superficial del envase punto get text de nuevo, y lo mismo hacemos con el registro 2 o el de la posición 2, que es txt área superficial de la caja punto get text. O sea, lo que tiene el cuadro de texto del volumen, el del área superficial del envase y el área superficial de la caja, se lo asigno a los registros de la tabla. El registro 0 es como la columna número 1, el registro 1 es la columna 2 y el registro 2 es la columna 3. Prácticamente está indexado porque estamos usando registros, entonces estamos hablando de posiciones y estos empiezan del 0, 0, 1, 2. ¿Qué más tengo que hacer? Pues simplemente agregar una línea de código, lo que tengo en mi variable tabla, lo vamos a agregar. Agregamos una fila, un add row. ¿Y qué debo agregar? Pues lo que tengo en este momento, lo que tengo en el string que se llama registros, ¿ya? Con esto lo agregamos. Entonces después la variable tabla va a tener esa nueva información. ¿Y a quién se la estoy asignando? Al tbl tabla. Ahí se lo muestro o ahí lo lleno. Muy bien. Y con esto prácticamente ya llenamos los campos. Vamos a ejecutar el código para ver si nos funciona correctamente. Le doy clic acá, prisma cuadrangular. Vamos a colocar ahí valores 8, 15. Le vamos a calcular y ahí está. Miren, 960 en volumen, ahí está. 608 en área superficial, listo. Y 1584, que es el área superficial de la caja sin la tapa, está también asignado a la tercera columna. Entonces, como ustedes pueden observar, ya llenamos la tabla como tal. Le doy clic a nuevo, me limpia todos los campos, pero no me limpia lo de la tabla. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un nuevo cálculo? Pues si le doy un nuevo cálculo, pues simplemente me sustituye la información. No me va a ir cargando nuevos elementos porque no tengo un ciclo que me permita ir generando varios elementos al mismo tiempo. Entonces aquí, en este caso, o otra cosa que puede estar pasando es como lo tengo en el botón llenar tabla, ahí está el método dentro de ese botón, entonces automáticamente sustituye los valores que tengo ahí. Bueno, pero la idea como tal es que simplemente me muestre los resultados que tenemos dentro de estos cálculos. Pero me falta agregar la opción de limpiar nuestra tabla como tal. Para esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otro método. Aquí justo abajo, método para limpiar la tabla. Y para poder limpiar la tabla, pues simplemente usamos un ciclo. Vamos a colocar aquí private void limpiar tabla. Listo. Va a ser otro de tipo void. Entonces vamos a colocar aquí un for int i va a ser igual a 0 desde la posición 0 y menor a lo que tiene el tbl tabla punto get row count, ¿verdad? Entonces debo contabilizar cuántas filas pues estoy utilizando. Entonces va a empezar de la posición 0 hasta la cantidad de filas que estemos utilizando y más. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con cada una de las filas? Pues tabla punto
remove row. Entonces le estoy diciendo que elimine o borre lo que está en la fila en la posición i, y después que el índice en este caso pues le reste 1 y menos igual 1, o lo que es lo mismo, y es igual a i menos 1. De esa forma estamos nosotros limpiando nuestra tabla. Bueno, ahora, ¿dónde llamamos este método limpiar tabla? Pues lo llamamos, o lo podemos involucrar donde está el otro método de limpiar. Este está aquí abajo. Aquí pues puedo poner simplemente limpiar tabla, porque recuerden que tenemos un botón para limpiar campos. Entonces ahí llamo el método limpiar tabla y listo. Vamos a probar para ver si está funcionando correctamente. Entonces acá le damos clic a prisma cuadrangular, pues colocamos datos 10, 20, calcular, ahí están los datos correctos, le damos nuevo, y si se dan cuenta pues limpia los campos, al igual que elimina la fila con la que se estaba trabajando. Si vuelvo a colocar datos como tal, le damos calcular, le doy nuevo y ahí está, ya nos funciona. Entonces ya tenemos en este caso dos métodos nuevos, uno para limpiar la tabla y el otro para llenar la tabla. Bueno, también generamos el de validar campos. ¿Qué vamos a pasar a hacer ahora? Pues ahora vamos a agregar un nuevo elemento a este código. Vamos a utilizar un constructor y así como variables privadas. Me voy a la clase cálculos. Entonces, ¿qué voy a hacer? El constructor como tal dentro de una clase lo que hace es que viene e inicializa las variables. Por ejemplo, por decir algo, inicializa algún componente dentro del formulario o la clase donde se esté utilizando. Por poner algunas tareas que puede realizar. En este caso, ¿para qué me va a servir el constructor? Bueno, voy a venir yo, lo voy a explicar de esta manera sencilla. Voy a venir yo y las variables lado y altura que estoy obteniendo directamente de los cuadros de texto, ya no se las voy a mandar directamente a los métodos, ya no lo voy a hacer. Voy a venir y estos valores de lado y altura se lo voy a mandar al constructor de la clase cálculos. Es decir, se lo voy a mandar aquí. Aquí a la clase cálculos le voy a crear un constructor y ahí le voy a mandar la información. Voy a tener dos variables privadas aquí en esta clase que se llamen lado y altura. Esas variables, como van a estar privadas, no son accesibles desde ningún otro lado. Entonces, ¿qué hace el constructor? El constructor recibe esos valores y se los da o se los asigna a esas variables privadas, y esas variables privadas pues simplemente se va a utilizar esos valores para enviárselo a los métodos y que estos nos devuelvan los resultados. Al final lo que estamos haciendo ahí es el proceso de encapsulamiento. Estamos tratando la manera de resguardar la información de esas variables y solo vamos a poder acceder por los métodos del get y set. Bueno, vamos a crear esto. Entonces aquí, primero vamos a crear declarar nuestras variables privadas. Les voy a colocar aquí private double lado, por ejemplo. Private double altura, es la otra. Fíjense bien, estas son las dos variables que estoy usando para esta figura. En primer lugar, ¿qué hacemos? Pues bien sencillo. El constructor pues lleva el mismo nombre de la clase. Tenemos constructores por parámetros y sin parámetros. Los constructores sin parámetros pues yo no necesito enviarle nada desde cualquier otro lugar para que se ejecute. Simplemente me va a dar acceso a los métodos. Pero el que tiene parámetros no me va a permitir accesar a los métodos en este caso directamente. Es decir, voy a tener que enviar la información al constructor que tiene parámetros para poder utilizarlo. Entonces acá le damos clic derecho, insert code. Aquí vamos a insertar código. Eso es lo bonito de aquí de esto. Nos genera ya nuestro constructor. Le damos clic a constructor, selecciono las dos variables, le damos clic en generar y listo, ya me creó el constructor. Bueno, aquí está, miren, el constructor se llama o tiene el mismo nombre que nuestra clase cálculos, pero este es un constructor por parámetros. Vamos a colocar aquí constructor por parámetros. Entonces, para que funcione, del otro lado, desde el formulario, debo enviarle esto.
debo enviarle el valor del lado y la altura. Entonces ahora, cuando yo genero una instancia a esta clase, me va a marcar error si yo no le mando los parámetros. Ahorita lo vamos a revisar. Me voy acá. Y aquí donde está cálculos, si se dan cuenta, este es el código que me permite generar la instancia hacia la clase cálculos para poder accesar a los métodos. Pero resulta que como ahora es un constructor por parámetros el que tengo allá, para que pueda yo accesar debo enviar la información. Entonces si yo le doy clic aquí a lo del error, me está diciendo que yo debo crear un constructor en la clase de cálculos sin parámetros para que yo pueda accesar directamente. Pero como yo creé el constructor por parámetros, debo enviarle dos cosas. Debo enviarle el valor del lado, que lo tiene la variable lado, valga la redundancia, y la altura. Entonces, vean ustedes, ¿qué estoy haciendo? Capturo los valores de los cuadros de texto del TXTL y del TXTA, el L de lado y la A de altura. Capturo esos valores, se los asigno a la variable lado y altura y se los mando al constructor. Muy bien, el constructor recibe el valor del lado y la altura. ¿Y qué hace con ellos? Bueno, me voy a la clase cálculos. Resulta que el constructor recibe el valor del lado y de la altura y se lo asigna a las variables privadas lado y altura. Entonces, en este momento, nuestra información ha sido asignada a estas variables. Y estas variables lado y altura las voy a utilizar para los métodos, en este caso, del cálculo del volumen, el área del envase, superficial del envase y el área superficial de la caja. Pero, ojo con esto. Aquí todavía tengo que hacer algo para poder accesar a la información de estas, porque ahorita están en un proceso de encapsulamiento, está la información resguardada. Entonces vengo yo, selecciono las dos, le vuelvo a dar clic derecho y le digo que me genere código, insert code, y le digo que me genere los métodos del getter and setter. Aquí está. Le digo que me genere los métodos para ambas, altura y lado, y miren lo que va a pasar, me genera los métodos public get lado, set lado. Como ustedes saben, el get y el set, uno para capturar y el otro para escribir. Entonces para eso me sirven. Entonces yo puedo accesar a la información de estas variables a través de los métodos. Y estos métodos deben ser públicos. Si están privados, yo no puedo accesar. Lo mismo pasa con estos. Si estos están privados, yo no puedo accesar a estos métodos. Entonces, como el constructor recibe la información, esta información se le asigna a las variables. Para poder usar esa información que está encapsulada, pues yo voy a acceder a ella a través del método set y get. Muy bien, ¿qué hago entonces? Me voy aquí al formulario y voy a modificar algo. En este momento esto funciona, realmente funciona. ¿Por qué? Porque si le estoy enviando información al constructor, le estoy enviando lado y altura. Pero acá estoy conectándome directamente a la clase por medio de la variable CA y estoy ingresando, enviando la información al método volumen cuadrangular directamente. Pero la idea es usar los valores que ya tienen las variables privadas, lado y altura. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues es bien sencillo. Aquí, en lugar de lado, voy a venir y voy a hacer la conexión directamente a la variable, o en este caso al método que me permite obtener el valor de esa variable privada. Entonces, ¿cómo hago eso? CA es mi variable que me conecta a la clase, punto, y ahora tengo nuevos métodos, ¿verdad? Entonces tengo en este caso el get altura y get lado. Entonces necesito lado. Listo. Vean, ahora sí estoy en este caso usando. Ahora sí estoy utilizando los métodos del get y set. Aquí voy a borrar esto. Listo. Entonces vean, ¿qué pasó? Lado y altura se lo envía al constructor. Aquí. El constructor le asignó esos valores a las variables privadas. Y yo puedo accesar a esos valores privados a través de la variable CA, que es mi variable que me permite conectarme a la clase cálculos. Y getLado es el método público que me permite obtener la información de las variables. O sea, que puedo obtener la información de las variables a través de sus métodos, no directamente. Entonces aquí vuelvo a hacer lo mismo. Sea.getLado. Y acá vamos a borrar este otro.
sea.getAltura. Entonces ustedes ven, hago lo mismo con el de abajo y va a funcionar igual. getLado, y aquí getAltura. Funciona de la misma manera, lo único que ya tiene un nivel de complejidad, más alto, más elevado. Ahora estoy utilizando un constructor y encapsulamiento al mismo tiempo. Estoy accediendo a la información de las variables privadas que se encuentran en otra clase. Y ahí ya esto pues nos es funcional. Vamos a ejecutar a ver si no hay errores, a ver si no me olvide de algo. No, ahí estamos. Prisma cuadrangular. Entonces voy a colocar el cálculo 10 y 20 por ejemplo, le doy calcular y ahí está. Miren, si se dan cuenta funciona correctamente, pero ahora esos cálculos están en función de las variables privadas. Vuelvo a repetir el proceso. Creé un constructor llamado cálculos en la clase, pero es un constructor por parámetros. Ese constructor por parámetros solicita el valor del lado y de la altura. Yo debo enviarle desde mi formulario, a través de estas variables, debo enviarle esos valores. Entonces, cuando genero la instancia al constructor, le debo mandar por medio de los paréntesis el valor del lado y la altura. Bueno, cuando yo le envío este valor del lado y la altura, lo recibe el constructor y se lo asigna a la variable lado y altura, que son privadas. Para accesar a la información de la variable lado y altura, pues lo que hago es que la voy a acceder, o voy a obtener acceso a esa información a través de los métodos del get y set, no directo. Entonces aquí, para poder aplicar los métodos usando esos valores, pues yo me conecto a la clase ca.getLado, y getLado que me devuelve el valor que tiene en ese momento la variable lado, la variable privada lado. Y lo mismo hago con el getAltura, me devuelve el valor de la variable privada altura y se las estoy mandando al método del volumen cuadrangular, área superficial del envase y el área superficial de la caja. Esos me van a devolver los resultados y los voy a mostrar a través de los cuadros de texto, en este caso tx de volumen, área superficial del envase y área superficial de la caja. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no le mando los parámetros a ese constructor? Si yo le vuelvo a quitar esto, me va a marcar un error. Simplemente me marca error porque me está diciendo que tengo en este caso un constructor con parámetros y debo enviárselos. Pero si yo creara aquí otro constructor, porque puedo tener varios constructores, si yo viniera y creo aquí otro public cálculos, solo que este constructor es sin parámetros, vean, me permite el programa hacer esto. Y miren qué pasa aquí. Aquí, por ejemplo, ya no me marca error porque tengo un constructor con parámetros y uno sin parámetros. Si yo genero una instancia a la clase cálculos aplicando el constructor sin parámetros, pues me va a permitir utilizar los métodos públicos que estén ahí. En este caso me va a permitir utilizar el del volumen, el del área superficial del envase y de la caja. Pero me va a marcar un error a la hora de hacer si ejecuto este programa me marca error porque resulta que la variable privada getLado o la variable privada lado y altura no tienen información porque no le mandé nada al constructor por parámetros. Entonces, si se dan cuenta, aquí me está marcando error en estas porque no las estoy usando, ¿verdad? Entonces ahí fallaría mi programa porque estoy aplicando esto. Entonces puedo utilizar los métodos, pero aquí tendría que venir y cambiar este. En lugar del ca.getLado tendría que dejarle lado y altura directamente. Ahí sí podría. Pero la idea es que apliquemos en este caso constructores y en este caso el encapsulamiento a través de los métodos del get y set, nuestras variables privadas. Voy a borrar esto y voy a volverle a mandar los parámetros lado y altura. Entonces ahí ya me deja de marcar errores y ya funciona de nuevo el programa. Muy bien. Si se dan cuenta, pues no es algo de otro mundo, es algo bien sencillo. La cuestión es irlo practicando. Espero que pues se entienda todo este proceso y pues les pueda servir para futuros proyectos. Gracias por su atención, pasen feliz día.